Empecemos con oración. Padre Dios, estamos agradecidos porque siempre estás con nosotros. Estamos agradecidos, Dios, porque nunca nos dejas, nunca nos desamparas. Tu deseo desde el principio siempre ha sido relacionarse con nosotros. Y eso lo hiciste posible. Lo hiciste posible a través de tu Hijo Jesucristo y estamos muy agradecidos por tu ofrecimiento de salvación, de perdón de nuestros pecados, para que podamos estar en tu presencia y tener una relación contigo. Así que, Señor, por esa relación tenemos tu Espíritu y te lo pedimos por tu Espíritu, que nos enseñes, Dios, que nos enseñes el significado de tus palabras, que conectes tus palabras a nuestras mentes y corazones y nos cambies, que nos transformes por tu presencia y por tu palabra en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a defenderte firmemente. Señor, pienso en los cristianos en Siria que fueron masacrados esta semana. Señor, en la guerra civil que está ocurriendo allí, oro para que les des a los cristianos allí en Siria el coraje para resistir, el coraje para aferrarse a ti y a su fe. Oramos, Señor, por todos los niños allí también. Señor, pienso en nuestros propios hijos. Aquí te pido, Dios, que les hables. Oro, Señor, para que les des lo que necesitan para que puedan defenderte en el futuro, que puedan estar seguros en su relación contigo. Señor, te encomendamos este día en el nombre de Jesús. Amén. Así que desde que mi hijo, mi esposa y yo hemos pedido papel higiénico en línea, mucha gente lo ha hecho e inevitablemente viene aplastado. Esa cosita de cartón en el medio ya no es un círculo perfecto y entonces cuando lo jalas hace pum, 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 y no gira perfectamente. Y hago este pequeño ejercicio que donde trato de hacerlo perfecto otra vez y nunca funciona. Y pensé por mis adentros, solo me pregunto si Dios nos mira a nuestras vidas y nos ve dando tumbos y dice, hey, yo puedo hacer algo mejor para ti. Puedo hacer algo mejor de ti. ¿Puedes identificarte con eso? Hoy nuestro enfoque principal es Génesis. El enfoque principal de Génesis 1:1 hasta Génesis 2, 4 al 17 nos concentraremos en Dios y lo que Él aporta a la relación, lo que puede ofrecernos. Leamos juntos Génesis 2, 4 al 17. Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en las plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en 4 ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Havila, donde había oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran allí resinas aromáticas y piedras de ónice. El segundo, llamado Gihón, rodeaba toda la tierra de Cus. El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria. El cuarto se llama Éufrates. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Ahora, el enfoque principal de Génesis 1:1 hasta el capítulo 2, versículo 4, fue lo que sucedió en cada día de la creación. Y eso fue lo que llevó a Dios a crear a los humanos, creando a los humanos a su imagen para que los humanos pudieran tener una relación con Él. Y eso es lo que vimos enfatizado en el séptimo día en nuestro estudio hace 2 semanas. El séptimo día, un día apartado para Dios, para una relación con Dios, donde Dios bendeciría a los humanos con descanso, con énfasis en la relación del séptimo día,
con Dios y la bendición de Dios. Génesis 2:4 es el final del relato de la creación y es el comienzo de lo que muchas veces se conoce como el relato del Edén, que va desde el capítulo 2, versículo 4, hasta el capítulo 4, 26. Eso es toda una sección. Y una de las razones por las que sabemos que el relato de la creación terminó con el capítulo 2:4 es porque en las unidades literarias hebreas antiguas muchas veces usaban frases paralelas al principio y al final que ayudaban a definir la unidad literaria. En otras palabras, había frases y pensamientos o palabras que eran iguales tanto al principio como al final, y eso es exactamente lo que vemos en Génesis 1 y Génesis 2:4. Génesis 1:1 dice que Dios creó en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el capítulo 2, versículo 4 dice, este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. La creación de los cielos y la tierra. La tierra es ligeramente diferente en inglés. Solo que ahora estas frases paralelas sirven como corchetes o como sujetalibros que indican una unidad literaria. Así terminó el relato de la creación y comenzó el relato del Edén. Ahora, el enfoque principal del relato de la creación en el capítulo 2, versículo 4 al 26, es la relación entre el hombre y Dios, o entre Dios y el hombre. Si lo piensas bien, la relación con Dios también es el enfoque principal de toda la Biblia que apunta a Jesús. Así que comienza justo con el principio en Génesis. Y si la relación del hombre con Dios es el enfoque de toda la Biblia, entonces eso significa que toda la Biblia también es una unidad literaria completa. Tiene el mismo tema, la misma estructura, es una unidad literaria brillantemente diseñada que apunta a Jesús, apunta a una relación eterna con Dios Padre. Y entonces, usando esa misma lógica, si la Biblia es una unidad literaria con un tema completo, y el tema es la relación del hombre con Dios, entonces uno podría esperar ver que la Biblia también comienza en Génesis y termina en Apocalipsis con fuertes frases o palabras paralelas coincidentes que también sirven como sujetalibros que siguen el patrón de Génesis capítulo 2:4. Y eso es exactamente lo que vemos. Si ves Apocalipsis 21 y 22 al final de la Biblia, usa frases y palabras coincidentes con Génesis 1 y 2. Voy a señalar, saqué algunos de ellos y agregué muchos más en la nota del sermón para ustedes. Génesis 1, versículo 1 dice, Dios creó los cielos y la tierra. Apocalipsis 21:1, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Las mismas dos palabras, la misma moneda, la misma secuencia, no es una coincidencia. Génesis 2:9, en medio del jardín colocó el árbol de la vida. Apocalipsis 22:2, a cada lado del río crecía el árbol de la vida. Génesis 2:10, un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto. Apocalipsis 22:1, el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. ¿Ves las frases coincidentes? Las palabras coincidentes al principio y al final. Y nuevamente, esas sirven como corchetes o sujetalibros que indican que la Biblia es una unidad literaria completa con un tema consistente, y esa es la relación del hombre con Dios. Miren, si captan algo de lo que acabo de decir, solo para aumentar tu respeto por lo maravillosa que es la palabra de Dios. Un jonrón de Grand Slam aquí conectaría todo eso con Jesús, porque toda la Biblia trata sobre Jesús. Pero el principio y el final de la Biblia tienen estos paréntesis, estos pares y frases coincidentes. ¿Tiene eso alguna aplicación espiritual con nosotros? ¿Algún significado para ayudarnos a comprender el libro de Génesis? Veamos Apocalipsis 21:6. Dice, también dijo, todo ha terminado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Sí, esa frase ha terminado. Esa es la respuesta relacionada a la declaración en el principio. Jesús dijo que está todo terminado. Esa es la respuesta al principio.
Lo que empezó en el principio se completa en Apocalipsis, y lo que empezó en el principio es la relación del hombre con Dios. Y esa es una relación de pacto, y así es como termina la Biblia. Apocalipsis 2:3 dice: oí una fuerte voz que salía del trono, decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Estas son hermosas palabras. Imagina eso, imagina esa relación Dios con las personas que creó. Es lo que siempre quiso. Dios mismo con las personas que creó. Así que mantengan esa imagen relacional en sus mentes. Y volvamos a Génesis 2:4, el relato del Edén, y veamos cómo esta hermosa imagen relacional que vemos en Apocalipsis 21, cómo comienza a pintarse. Apocalipsis, quiero decir Génesis 2:4, comienza con una frase hebrea, el estoldot, que tradicionalmente se traduce: estas son las generaciones de. Estas son las generaciones de. Y esa frase se repite 11 veces en el libro del Génesis, comenzando cada vez una nueva sección. La nueva traducción viviente lo traduce como: esta es la cuenta de. Las notas de estudio que la Biblia dicen lo traduce de esta manera. Dice: esto fue lo que sucedió con el cielo y la tierra creados. Esto fue lo que pasó con el cielo y la tierra creados, porque lo que sigue no es otro relato de la creación, sino un seguimiento de los eventos desde la creación hasta la caída y el juicio. El versículo 4 dice: este es el relato de la creación de los cielos y la tierra, pero luego va seguido de esta frase, dice: cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Ahora bien, aquí está resaltado en azul en la pantalla porque enfatiza que hay un cambio en el nombre de Dios, del nombre de Dios, que está en la cuenta de la creación. Génesis 1:1 al 2:4 usa solo Elohim. Aquí en toda sección usa Yahweh Elohim. Y esta es la primera vez que la palabra Yahweh aparece en la Biblia. Y el nombre Yahweh es significativo para la trama de la narrativa porque Yahweh indica una relación de pacto con Dios, el Señor. Es decir, Yahweh siempre se traduce en mayúsculas como Señor. Señor Yahweh es el nombre del pacto de Dios. Sabemos esto porque Yahweh es el nombre que Dios usó con los israelitas cuando ofreció el pacto con ellos en el monte Sinaí. Vayamos al panorama general por un segundo. El panorama general es que Dios escogió a la familia de Abraham para bendecir al mundo. Génesis 15. Sabemos que eso eventualmente lleva a Jesús, los descendientes de Abraham, a través de Jacob y José, que son los israelitas que eventualmente terminan en esclavitud en Egipto. Y esa familia elegida después de 430 años de esclavitud en Egipto, Moisés los saca de Egipto al monte Sinaí. Y es en el monte Sinaí donde Dios le indica a esta familia elegida lo que Dios quiere, cómo será su relación con Él para los próximos 1400 años hasta que Jesús venga. Y esa definición de su relación es lo que hemos llegado a conocer como los 10 mandamientos y la ley. Esta ley y los 10 mandamientos son en realidad las estipulaciones, el acuerdo de pacto entre la familia escogida de Dios y Dios. Ahora piensen en una relación de pacto como el matrimonio. En cualquier relación de pacto tiene sentido que sepas con quién estás entablando una relación. Piensen en eso. Dios quiere que los israelitas sepan más sobre quién es Él. Por eso les define en la narración, les define lo que significa su nombre Yahweh. Y la definición que Dios les da para Yahweh tiene que ver con las relaciones. Miremos de cerca la autodefinición de Dios, porque esto es la base. Es la base para entender quién es Dios. Y esto nos da una comprensión de quién es Yahweh, que aparece en Génesis 2:4. Entonces, encontramos esto en Éxodo 34, 5 al 7. Y miremos esto, dice:
Después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre Yahweh. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando Yahweh, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ahora bien, solo para su información sobre este versículo, Éxodo 34, 6 y 7, este es el versículo más citado o aludido en la Biblia por la Biblia. Hay más referencias a este versículo en la Biblia que en cualquier otro versículo en la Biblia. Eso nos indica que este versículo es importante para saber quién es Yahweh, qué quiere Dios que sepamos, y está en todas las descripciones que nos acaba de dar. Es compasivo, misericordioso, lento para enojarse, de amor infalible, fiel, de amor generoso e inagotable hasta 1000 generaciones y perdonador. Ahora, el contexto de este pasaje de Éxodo es que Moisés está en el monte Sinaí antes de que Dios escriba en el segundo juego de tablas de piedra. Dios proclama su nombre a Moisés, Yahweh el Señor. Yahweh. Ahora bien, un nombre en las antiguas culturas del cercano oriente era más que un simple nombre formal. También es una definición de quién era la persona. Los nombres antiguos respondían a las preguntas ¿quién eres y qué eres? Es decir, ¿qué te define? Entonces, estas poderosas palabras relacionales en Éxodo 34, 6 y 7 son la autodefinición de Dios. Es compasivo, como he dicho antes, compasivo en hebreo tiene sus raíces en la emoción fuerte e intensa que una madre siente por el hijo en su vientre. La misericordia es la acción que proviene de esa compasión. Lento para la ira, literalmente describe a alguien que respira profundamente por la nariz antes de actuar. Cualquiera desearía haber hecho eso antes de decir algo de lo que se arrepentiría. Lento para enojarse, pródigo en amor inagotable y fidelidad en el perdón. Mire, ¿quién no necesita una relación de pacto con un Dios que genuinamente tiene y muestra esas cualidades y tiene un historial comprobado para fundamentar eso? Entonces, esas son las cualidades relacionales de Yahweh. Y estas cualidades relacionales de Yahweh me hacen sentir seguro. Están destinadas a ayudarnos a sentirnos seguros en la relación con Dios, porque eso es lo que Él es. Así que llevemos esa definición de Yahweh de regreso a Génesis 2:4 y veamos que Yahweh Elohim es el nombre que vemos para Dios que se usa en el capítulo 2:4, cuando el Señor Dios, Yahweh Elohim, hizo la tierra y los cielos. Ese nombre Yahweh aparece 28 veces en el relato del Edén. Y el cambio en el nombre de Dios desde Elohim en el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 4, y la frecuencia de uso del nombre Yahweh eso nos dice que el relato del Edén se trata de que Dios establece una relación de pacto con la humanidad que Él creó con su creación. Ahora, el relato del Edén se abre con el nombre Yahweh Elohim y piensa en quién va a seguir. ¿A quién crea Dios en el relato de la creación? Bueno, son Adán y Eva. Piensen en todas las siguientes generaciones que vienen después de Adán y Eva y creen que Adán y Eva y todas esas generaciones se van a beneficiar de que Dios sea compasivo y misericordioso y esté lleno de amor inagotable y de perdón. Por supuesto que lo harán. Al igual que yo, al igual que tú. Entonces, ahora vemos lo que Yahweh aporta a la relación. Eso es lo que aporta. Veamos qué espera Dios o qué pretendía Dios que los humanos trajeran a la relación. En los versículos 5 y 6 dice: no crecían en ella plantas salvajes ni grano porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Este par de versículos generan muchas preguntas y estos versículos están llenos de problemas desde nuestra perspectiva occidental porque el orden de los eventos parece contradecir el orden de los eventos del capítulo 1. Por ejemplo, dejamos el capítulo 1
Dejamos el relato de la creación con las plantas siendo fructíferas y multiplicándose, y el hombre y la mujer ya creados, y ahora en el capítulo 2, versículo 5, no hay plantas y no hay personas, y aparentemente se necesita gente para cultivar la tierra en el jardín. ¿Ven el problema? Ahora, debido a que nos estamos enfocando en la relación entre Yahweh y los humanos, vamos a evitar todas esas madrigueras y permítanme resumir los versículos 5 y 6 con esta profunda interpretación para ustedes. Pero en el versículo 7 vemos a Yahweh, que es compasivo y misericordioso, que es lento para la ira. Vemos a Yahweh creando al hombre del polvo. Dice, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. La palabra hombre en hebreo aquí es un juego de palabras. La palabra hombre aquí es Adam, que viene de la palabra hebrea para suciedad, Adamá. Adán literalmente significa viene de la tierra o comenzó en la tierra, por lo que la frase base de tierra tiene alguna base teológica. La palabra hebrea Adán es la palabra general para humano. Todavía no es el nombre formal de una persona en este punto del texto. Ahora, es fácil de ver, de pensar que la suciedad con solo los ingredientes del hombre, algo así como Dios haciendo un pastel usando ingredientes, pero el significado de polvo en la Biblia es mucho más que solo ingredientes para los humanos. Verán, el polvo es parte de la respuesta humana a Yahweh que Dios pretendía en su diseño. El polvo es parte de la respuesta humana a Yahweh que Dios pretendía en su diseño. Miren, nuevamente lo que Yahweh aporta a la relación. Yahweh viene a la mesa como compasivo, como misericordioso, lento para la ira, lleno de amor, inagotable, etc. La otra parte en la mesa son los portadores de la imagen real que Dios creó en Génesis 1, quienes deben multiplicarse y llenar la tierra y deben reinar y tener dominio sobre toda la creación, pero deben venir a la mesa, deben entrar en la relación como polvo. Hablemos del polvo. Teológicamente, el polvo representa el origen humano, de donde vino el hombre, y representa el destino del cuerpo físico. Dios formó a Adán del polvo en Génesis 2:7 y después de la caída en Génesis 3:19 Dios declara, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Ese es el origen destinado. El polvo también es un símbolo de la fragilidad humana y la dependencia de Dios para alcanzar la misericordia divina. Un símbolo de la fragilidad humana y la dependencia de Dios para alcanzar la misericordia divina. Por eso vemos en la Biblia, en las culturas antiguas, a la gente que se cubría con polvo ceniza. Es una expresión de luto, es una expresión de humildad. Piensen en Job al final del libro de Job, donde se arrepiente y se pone polvo en la cabeza. Piensen en Josué y los ancianos de Israel después de la debacle en la ciudad de que se ponían polvo en la cabeza como humildad, como luto, arrepentimiento. Piensen en Mardoqueo en el libro de Esther, quien se cubrió de polvo por lo que estaba decretado que le sucedería a todos los israelitas, al pueblo judío. Miren, el polvo representa la humildad. Humildad que reconoce el estado humilde ante Dios. Estado humilde tanto en la creación física como en la realidad espiritual del pecado y la muerte. Entonces, Yahweh viene a la mesa como compasivo y misericordioso, lento para la ira, lleno de amor y fidelidad inagotables. Y el humano, el portador de la imagen real que ha de reinar y tener dominio sobre la creación, debe venir a la mesa como polvo, reconociendo con humildad su fragilidad, reconociendo su dependencia de Yahweh con cada aliento y para la misericordia divina. No se trata de partes iguales en la mesa de la relación de pacto. Este es Yahweh Elohim, el Señor Dios y los portadores de la imagen real que vendrán en humildad como polvo. Pero el polvo de humildad no es todo lo que Yahweh Elohim pretende que los humanos traigan en la relación de pacto. Yahweh también pretende que los humanos vengan confiados, que vengan con confianza.
En el versículo 8 vemos que Yahweh Elohim planta un jardín en el In Edén. verse 8, we see that Yahweh Elohim Jardín plants en a garden hebreo in es la Eden. palabra gan y literalmente Garden in Hebrew significa is the word un gan, recinto. and it literally En means an Israel, cada enclosure. jardín que ves en Israel tiene un In muro de Israel, every protección a garden su that you see alrededor. in Israel has La a raíz de la wall of palabra protection around it. The ganan, root word, la palabra ganan, ambos significan in the word cubrir, gan, proteger, means to cover, defender. to Este protect, cuadro es to parte del defend. huerto de Getsemaní. This Puedes ver picture el is part muro of the detrás Garden de of él. Esos son los Gethsemane. olivos You can antiguos que see the datan al wall menos behind de it. Those are 1500 ancient olive años. trees that date Algunos back at creen que least se remontan a 2 o a 3000 1,500 years. Some años believe that atrás, go back pero 2,000 to 3,000 observen los muros years. allí. But note the El jardín walls del Edén there. está allí y la palabra The jardín Garden representa of un Eden fuerte is there, sentido and de it presents, protección, in the word garden, it presents a un fuerte strong sentido de sense of seguridad. protection, Ahora a piensen strong en sense esto. of Si uno safety. va a entrar en una Now think relación about de this. pacto, If one is entonces going to enter necesita into sentirse a seguro covenantal en la relationship, then relación, one needs to con feel énfasis en la safe seguridad. in Entonces the Yahweh se relationship, está emphasis ofreciendo a on sí safe. So mismo primero como una Yahweh persona muy is segura offering himself en la first as a relación very y está safe ofreciendo person eso en un in the lugar muy relationship, seguro, and he's offering en el himself jardín. that in a very safe place, Hablemos del in jardín the del garden. Edén. En hebreo Let's talk significa about the garden. deleite o agrado. Eden in Hebrew Entonces, means desde la delight or perspectiva de la pleasantness. geografía, hay una So from región a al este geography llamado perspective, Edén, there's a que region to the significa east delicias o called súplicas, Eden, y which means Dios, delight or Yahweh, pleasantness. planta un jardín en esa And región. God, Y luego en el Yahweh, versículo plants 8 a nos dice que garden in Yahweh that colocó region. al ser humano en And then ese in verse 8, it jardín. tells us that Yahweh Así que placed en the un human simple boceto into puede that verse garden. así. So in a simple sketch, Repito, el bosqueo es muy it may have simple. Hay looked like tierra this. seca y Again, luego en very el simple este sketch. There's hay dry una región land, llamada Edén y and then in dentro the del Edén east, hay un there's a jardín. region called Y en ese Eden, and then jardín, en ese within Eden, recinto there is a donde garden, Dios and it's in coloca al that hombre. garden, that enclosure, that En el God versículo places 9 vemos que man. Dios agrega árboles frutales al Verse jardín. 9, we see that God adds Y estos fruit-bearing árboles trees to the frutales eran garden. hermosos y producían And these muchos fruit-bearing frutos. trees were beautiful, that produced En la much historia fruit. escrita por C.S. Lewis, el In the sobrino del story mago, written la by primera de C.S. las series Lewis, de las The Magician's crónicas de Nephew, the Narnia, first in the el series personaje principal es the una Chronicles persona of llamada of Diggory Narnia, y the main termina en la character is a tierra de person named Diggory, Narnia cuando and he Narnia está ends up siendo in the creada. land of Escuchen cómo Narnia when relata esa Narnia is being creación. created. El león aquí Listen to representa a how this Dios is en being esta created. historia, pero The escuchen lion mientras here leo esto. represents Dice, God el in the león story, but listen as Aslan I read caminaba this. de un lado a It otro says de the la tierra lion, vacía y cantaba Aslan, su was nueva pacing to and canción. fro about the Era más empty suave y land, and he melodiosa was que la singing canción his con new la que había song. atrapado It las was estrellas softer en el and more sol, lilting than una the música song by which suave he y had caught up the ondulante, y stars and the mientras sun, caminaba y a cantaba, gentle el valle rippling se music. volvió verde con And la as he hierba walked and que se sang, the extendía desde valley el grew león como un green with estanque, grass. It corría por spread las out from the laderas de las lion like pequeñas a colinas pool. como una It ola, ran up y the en unos sides minutos of the se little arrastraba hills por like a las laderas wave. más In a bajas de few las minutes, montañas it was distantes, creeping haciendo que up el the lower joven slopes of the mundo distant fuera cada mountains, vez making más the young suave. Con world el ligero every viento ahora se moment podía escuchar softer. ásperamente The en la light hierba y wind pronto now hubo could otras be cosas heard además de ruffling the la hierba. grass. And Las soon there laderas were más other altas se things oscurecieron besides con grass. manchas de The brezo higher en un slopes verde grew más áspero dark y with erizado. heather. Aparecieron los Patches valles. of rougher and more Diggory no bristling supo qué green eran hasta que appeared in the una comenzó a valley. acercarse Diggory did bastante a not él. know what they Era were una until cosa one began pequeña y coming up puntiaguda quite que close to extendía him. docenas de It was a brazos y little cubría estos spiky brazos thing that grew verdes out y dozens of crecía a un ritmo arms de and covered these aproximadamente una arms with pulgada green cada and 2 grew larger segundos. at Y the ahora había rate of about docenas an de estas inch cosas every a su 2 seconds. alrededor. And Y there were cuando estaban dozens casi of these tan altas things como all él, around vio him now. que And when they were eran nearly as árboles. tall as himself, he saw that they Árboles. were Esa es la trees. descripción que hace C.S. Trees. That's Lewis C.S. de cómo pudo Lewis's haber sido la creación de una description of manera what creation may have metafórica, looked like in a simbólica, symbolic, a metaphorical way partir de from esas those historias. stories. Entonces Dios So creó a God los árboles y los colocó en created el jardín junto con trees el and hombre. placed them Por in the cierto, el garden intérprete along también usa with la imagen man. de Dios By the way, cantando en Tolkien la also creación. uses the Dios imagery of cantando a la God creación singing para que into creation, existiera. God singing Usa eso creation en el into libro de existence. He Cinderella en uses los that capítulos in 1 the book The y 2. Silmarillion in chapters 1 and Les 2. animo a que los lean, son lecturas Encourage those are fantásticas, pero en medio fantastic del reading. jardín, en medio del But in the middle of the jardín, garden, donde Dios ya the había middle of the plantado árboles garden, alrededor where del God had jardín, already Dios puso planted el árbol de trees la around the vida garden, God y el put árbol the del tree of conocimiento del bien y life. del mal. And the tree of the
knowledge of Ahora, good and evil. observen aquí, estos dos Now, árboles son note here distintos y these two separados de los trees are otros árboles, distinct and y estos árboles separate from tienen the other nombres. trees, Estos and these trees árboles have han names. establecido una ubicación en el jardín, These pero al trees igual have que a los set otros placement árboles, in the también son garden, but like the hermosos other trees, y they dan are frutos also deliciosos. beautiful.
and they bear Los delicious versículos 10 al fruit. 14 añaden más imágenes Verses 10 through al 14 adds jardín more al imagery hablarnos to the sobre el garden by río. telling us Ahora about recuerden que estos the árboles en river. este río tienen Now que remember, ver con these trees in this confianza. river all El have to do versículo with 10 dice trust. que este río riega Verse al 10, it says huerto. that this one Entonces, river waters the sabemos garden. que la So we funcionalidad de este know río era that the regar el functionality jardín. of this river was to El water the jardín estaba garden. cerrado, estaba The protegido y garden este that's río le trae el enclosed, agua de la that's vida. protected, and this river brings the Los water israelitas of que life to it. están escuchando este The relato de la Israelites who are creación de hearing parte this de Moisés, account of los israelitas creation estaban muy from Moses, the familiarizados con Israelites were los ríos very que traían familiar with vida. Habían rivers that vivido brought life. They 430 had años en la lived tierra de Goshen, 430 years junto in al the río land of Goshen Nilo y alongside sus the Nile afluentes del River río Nilo, and its donde se divide tributaries, the en el Nile River, delta. and where it Egipto divided dependía in the delta. completamente del In the Nilo para delta, su Egypt was civilización y completely su vida. dependent Las on the aguas del Nile for Nilo eran civilization and for their esencialmente life. vida para los The waters of the egipcios. Niles were Pero el río que el essentially Señor Dios life creó no for the solo trajo Egyptians. aguas de vida al But the river jardín, that the sino a Lord God todas las created not only brought regiones waters de of la life to the nación garden, conocida y but las to enumera all the aquí. known Algunos de nation estos regions. lugares And it todavía lists son them objeto here. de debate entre los Some of these locations eruditos. are still Se debated sugiere by que Jabala es scholars. Arabia, Havilah Cush is es el suggested to Sudán be moderno y el sur de Arabia. Egipto. Cush is El modern Tigris Sudan representa and toda la southern tierra Egypt. entre Turquía The y Tigris Bagdad, y represents más allá all del the land Éufrates between está Turkey and toda la Baghdad. tierra al norte y And al este beyond de la antigua Euphrates was Asiria y all the land Babilonia. north and east of ancient Así, el Assyria río and que regó el Babylon. jardín del Edén también trajo So the aguas river dadoras de that vida a watered las the tierras garden del mundo of Eden conocido. also brought life-giving waters to the Ese lands río of the del known jardín world. del Edén es significativamente That mayor en river from the escala que Garden of el Eden Nilo. is El Nilo es el río más significantly largo del bigger in mundo. scale than the Nile. The Y Nile is the este río que se longest describe river in the desde el río world. del Edén And es this river that's described significativamente from más the River grande. of ¿Y Eden dónde is comenzó ese significantly río que large. regaba y traía agua And where dadora de did that vida? river that watered, that brought life-giving water, En el Edén. begin? En el Edén. Ahora, In veamos Eden. otros dos pasajes que In siguen Eden. esta Now let's look at imagen de Dios two other cuando creó al passages agua que that trae follow this vida a las imagery of God naciones. created El water río en that brings Ezequiel life 47, to the si nos nations. fijamos en The river in Ezequiel Ezekiel 47, 47:9, este if río you look at comienza that, en el Ezekiel templo y 47, fluye verse hacia el 9, este y this finalmente llega river al Mar begins in the Muerto, temple and lo flows que devuelve east, la vida al eventually Mar arriving at the Muerto. Dead Sea, which Versículo 9 dice, restores the vivirán Dead cantidad Sea de to life. criaturas vivientes por donde Verse llegue 9 el says agua there de will be este río, swarms of abundarán los living peces things en el Mar wherever the Muerto, pues water sus of this aguas river flows. se Fish will volverán abound in the dulces, Dead Sea, florecerá for la its vida donde waters llegue will el become agua. fresh. En el And life versículo will flourish 12. wherever this water flows. In A verse ambas 12, orillas del río crecerá toda clase de árboles fruit trees frutales. of all Sus hojas kinds nunca will se grow marchitarán ni along both caerán y sus sides of the ramas river, siempre and the leaves tendrán of these fruto. trees will Cada never mes turn darán brown and una fall, nueva and there will cosecha, always be pues se fruit on riegan its con el agua branches. del There will río be que a new fluye del crop every templo. month, for they are watered by the Los river frutos flowing servirán para from the comer y las temple. hojas se The usarán para fruit sanar. will be food, and the leaves Esto es for healing. claramente imágenes del This is río del Edén. clearly, river Apocalipsis of 22, Eden 1 y 2, imagery. ya vimos esto, pero veámoslo de nuevo. Revelation 22, verses Dice, 1 and 2. luego We el looked at this ángel me already, but mostró let's un look at it río con again. el agua de la vida. It says, then the Era angel showed me transparente a como el cristal y river fluía with al the trono de water of Dios y del life, clear Cordero. as Fluía crystal, por el flowing from centro the de la throne of calle God and the principal. Lamb. Who's the A Lamb? cada lado del río Jesus. crecía el It árbol de flowed la down the vida, el cual center of the produce main 12 street, and on cosechas each de side of the river fruta grew y a una tree of cosecha nueva life, cada mes. bearing Las hojas se 12 usaban crops of como fruit with a medicina fresh para crop each las month. The naciones leaves were sanables. used for medicine to heal the Este nations. río que fluye desde el Edén, en el jardín, y This river riega al that resto flows del from mundo, Eden sugiere in the garden and simbólicamente que waters the cualquier rest of the cosa world. que sucede en el This jardín del symbolically Edén, suggests that donde whatever está el happens nacimiento del río, in the Garden of afectará al Eden, where the resto del source of the mundo. river is, Lo que sucede en will el affect jardín the fluirá rest of the hacia el world. resto del What mundo. happens in the Y lo que garden sucede en will el jardín flow to the se rest of the basa en world. And cómo what los happens in the humanos garden responden a is Yahweh. based on how the humans De ahí respond to surge nuestra Yahweh. pregunta, ¿cómo responderá la Hence our humanidad a la question. oferta de How Yahweh is de tener una humanity to relación? respond to Yahweh's ¿Cómo offer debe of a responder relationship? la humanidad? How Ahora, de is regreso a humanity Génesis to 2:15, respond? Now Yahweh back in Elohim puso Genesis al 2, hombre en verse el jardín 15, del Edén para que se ocupara Yahweh de Elohim él places y the lo human in the garden to custodiara. tend and to watch Permítame over it. reiterar que lo Let que me state ofrece el again jardín what es the una garden protección de offers. It offers recinto, tiene an hermosos árboles y enclosure, frutos de protection. deseo, tiene It un has río que beautiful riega el trees and jardín, desirable le da fruit, and it has a vida river that waters
Y the Yahweh garden coloca and al brings humano en ese life to jardín, it. luego Yahweh le da And Yahweh places instrucciones the al human in humano al that final garden, and del Yahweh gives versículo the human 15 para que cuide y vigile el instructions in jardín. the end of verse 15 to tend Esto and es watch parte over the de garden. ellos como portadores reales de This la is part imagen, es parte de of ellos them para as reinar y royal tener image bearers. dominio sobre It's la part of them creación. reigning and having Dice, Yahweh mastery Elohim les over the creation. advirtió
en los versículos It says 16 y Yahweh 17, y Elohim ahora en warned them equidad in con el verse 16 texto, and la palabra 17. hebrea que es And now, traducida in por la nueva fairness to the traducción text, the viviente Hebrew como word that's advertido, translated by the New en Living hebreo es más Translation bien as una warned. instrucción In o una Hebrew, that is more enseñanza like que an uno tiene la instruction obligación de or a seguir. teaching that one has an Piensen aquí en quién obligation es to el que está follow. dando la instrucción. Think here Es of who it Yahweh is that's Elohim, giving this Elohim, instruction. es decir, el Dios It's supremo, el Yahweh juez Elohim, supremo, la fuerza Elohim meaning suprema, la the autoridad supreme suprema. God, the supreme En judge, the otras palabras, supreme es strength, valioso the supreme escucharlo. Si authority. tiene In other instrucciones para words, la he's worth humanidad, entonces listening to. If he deberíamos has escucharlas. instructions Pero for también es mankind, Yahweh, then we should listen que to es those. compasivo y But he's also misericordioso y Yahweh, lento para la who's ira y pleno de compassionate and amor merciful inagotable, and fiel slow y to anger and full of perdonador. unfailing love and faithfulness and Entonces estas forgiving. instrucciones viniendo de un lugar de So these sabiduría divina y amor instructions are divino, estas coming from a instrucciones place of son divine para wisdom los and humanos divine porque son love. mejor para los These humanos. instructions are for the humans because they are Y what estas son is best instrucciones en las for que se the pueden humans. confiar, And these are pues instructions provienen de una that can fuente be segura. trusted, Estas instrucciones son come las from a safe condiciones del pacto. source. Este se These conoce como el instructions are pacto the conditions of the idéntico y covenant. This is comenzó en known Génesis as the Edenic 1:28, covenant. And it donde began in dice, Genesis sean 1:28, fructíferos y multiplíquense, where llenen it la tierra y says, "Be gobiernen sobre fruitful ella, and cuiden y multiply, mantengan el subdue jardín, the earth and have coman de dominion, cualquier árbol tend and excepto del keep the árbol de garden, conocimiento del bien eat y from del any mal". tree except Por the tree of supuesto, life." como todas las instrucciones que tú y Of yo course, recibimos, ofrecen like opciones. all instructions that you and I receive, Esta instructions tiene la opción de offer seguir las choice. instrucciones o no. Choice to follow the ¿Cuántos de instructions or ustedes, not. como yo, han intentado armar algo sin seguir How las many of you, instrucciones y like me, luego, have attempted to put después del something together without fracaso, following the humildemente instructions, and van, then buscan las instrucciones y after ponen las failure, cosas you humbly go correctamente? and find the instructions Miren, and elegir put seguir things las together? instrucciones requiere See, choosing confianza to y follow the humildad. instructions requires ¿Y trust cuál es el símbolo and de la humility. humildad? And what's El the polvo. symbol for humility? Miren, si uno elige no confiar en las Dust. instrucciones y por lo tanto elige See, no if one seguirlas, chooses not to trust the entonces eso instructions and thus rompe el chooses to not pacto. follow the instructions, Y then romper that un breaks pacto the tiene covenant. consecuencias. Yahweh And dice en el breaking a versículo covenant has 17, si consequences. comes su fruto, Yahweh sin says in verse duda 17, if you morirás. eat its fruit, Ahora you are vamos a sure cubrir to lo que es die. el significado de la muerte y Now lo we're que going to significa el cover primo what cercano de death la means and muerte, what el death's close mal. cousin evil means Cuando when we look veamos at el the beginning comienzo of del chapter capítulo 3 3 in a en un couple par de weeks. semanas, nos llevará de nuevo But a this nuestra brings us pregunta now back to inicial. our ¿Cómo opening va a question. vivir la humanidad y How is responder a Yahweh? humanity to respond to Avanzaremos Yahweh? rápidamente a Jesús. Well, En fast el forward to clímax, al Jesus. final de la fiesta judía de los At the tabernáculos. climax, at the end En of the Juan Jewish Feast of 7:37 al Tabernacles, 39, Jesús John cita chapter este 7, río de 37 agua through viva, verse 39, Jesus esta cites imagen del this jardín del river Edén, y of cita living como water, this señalándose a sí garden of mismo. Eden Dice, imagery, and he el cites último it as día del pointing to festival es himself. más It says on the last importante. day, Jesús se the puso de pie y climax of the gritó a la festival, Jesus multitud, stood todo el que and tenga sed shouted to puede the venir a crowds. mí. Tengan en Anyone cuenta la who's invitación. thirsty Todo may el que come cree to en me. mí Note the puede venir y invitation. beber, Anyone who pues las believes in me escrituras may come declaran and de su drink, corazón for the brotarán ríos de description, for the agua viva. scriptures declare rivers of living water Cuando will dijo flow agua from viva, his estaba hablando heart. del Espíritu que sería When he dado a said todo living aquel que water, he was creyese en speaking él. of the Spirit who would be En las given to imágenes del everyone jardín believing in del him. Edén aquí, You ¿verdad? see the Garden of Eden Este imagery es here, Jesús. Jesús es right? Yahweh, This is Elohim. Jesus. Es Jesus is Jesús en Yahweh Génesis Elohim. capítulo 2. It's Él es Jesus in Yahweh Genesis chapter Elohim y Él 2. es el indicado He is quien Yahweh, ofrece Yahweh la Elohim, relación. and Ahora he's the tú one who's puede que offering ya the tengas o relationship. no Now una relación con you Dios. may or may not already Donde have a quiera que relationship with estés God. en esa relación, la Wherever oferta you sigue stand siendo la at that misma porque Dios relationship, the te offer quiere. is still the Yahweh same because Elohim God quiere que wants you. respondas con la Yahweh humanidad Elohim y wants you con, to con la humildad y respond to him confianza. Te ha in ofrecido humility una and trust. relación de He's pacto offered basada en quién es Él a como covenant Elohim relationship y en based on base a who quién he es is Él como as Yahweh. Elohim and based on Puedo who he decirte is por as mi Yahweh. experiencia que no hay I can tell mejor you in my opción experience, relacional que esta. there is No hay no better mejor relational option opción than relacional this. que There's Jesús, no better relational option porque es than Dios, porque Jesus. es el Señor. ¿Y Because he is cómo God, quieres tú because he is the Lord. responder? And how does En he humildad, en intend for you to polvo respond? y en In confianza. humility is Vienes con dust, humildad, and in confías trust. en la mano que You te come in ofrece la humility, relación you y los trust the ríos hand de that's agua viva offering you the fluirán hacia relationship, ti and the siempre rivers of living water cuando will vienes flow con to you humildad, as long as you come confiando. in Amén. humility Acerquémonos en and trusting. oración. Amen. Padre Dios,
Dios, Let me close in tú, prayer. Father solo God, tú you puedes ofrecernos vida.
You alone can Solo offer tú us puedes life. ofrecernos una relación que depende de ti. You alone can offer Simplemente us a tenemos que relationship that's dependent apropiarnos on de ella you. y confiar We en simply ti. have to Tú take haces hold todo lo and demás. to trust you. Señor, que You do tengamos el everything else. coraje, que So, Lord, tengamos may el we have the coraje, Padre, courage. de aceptar tu invitación. May we Si no have the conoces a courage, Father, to Jesús, es accept your simple. invitation. If Es you tan don't know simple como Jesus, reconocer que eres un it's simply pecador y que it's as necesitas que simple tus as pecados sean acknowledging that you're a pagados, sinner and that al you need pedirle a your Jesús sins que paid sea tu for, Salvador, quien and puede asking Jesus to darte be esa your vida. Savior who can give you Padre Dios, this que nos life. bendigas en adelante, que caminemos en Father God, may you humildad y que bless us as we confiemos go en ti y forth. en May tu we oferta. walk in En el nombre de humility and may Jesús. we Amén. trust in you and your offer. In Jesus' name, amen.